corre y se va corriendo. Esto es Lotería Machirula, un espacio para confrontarnos, incomodarnos y transformarnos. Comenzamos. Un pedazo me has de dar, el melón. Dicen que el melón se parte y se reparte, pero solo a quien le toca. Que a veces lo que toca, pues ni nutre, no acompaña y menos está. A veces lo que toca es una ausencia, el abandono, el silencio o la violencia. Dentro de los conceptos, símbolos y figuras de la lotería mexicana, el melón puede parecer solamente pues una frutita rica y dulce. Sin embargo, en un juego simbólico también puede representar lo seminal, la semilla, la fertilidad, la herencia. Y por eso hoy quiero hablarte de la figura de lo seminal, padre, el padre que nos tocó, el padre que podemos llegar a ser o somos, y nuestra relación de hombres con la paternidad. Es un tema que nos invita a mirarnos a veces de forma, pues sí, crítica, pero también quiero invitarte a que lo hagamos desde una mirada compasiva y tierna, aceptando cosas pero sin justificar, simplemente mirar con ojos abiertos, ver cómo estos mandatos de paternidad desde, desde nuestra cultura pues han provocado mucho sufrimiento. Muchas veces, claro está, habrá personas que tienen relaciones muy funcionales con sus padres y la forma en la que ejercen su paternidad, pero vamos a ir viendo que la mayoría no. Hay historias de trauma, de dolor, de repetición de patrones, de pedagogías que podríamos llamar inadecuadas o destructivas. Y quizá también el tener que poner estos temas sobre la mesa nos permitan como imaginar otras formas, ¿no? Y otros mundos posibles, sobre todo más sanos, más humanos, de ser y vivir la paternidad. En México, más del 33% de los hogares están encabezados por mujeres. Muchos de ellos incluso con la figura de la madre autónoma. Esto nos lo confirma o son datos del 2020 del Censo de la Población y Vivienda. Un tema bien interesante, o sea, 33%, ¿no? La tercera parte de la población em, está encabezado por madres autónomas. Estos lugares, ¿dónde están? ¿Dónde estaríamos ahí los hombres? Y yo me atrevo a decir que viendo este número, perdón, esta fecha que es el 2020, evidentemente ahora y después del colapso pandémico, las cifras deben de estar mucho más elevadas. Hay muchas mujeres creando en autonomía y eso dice algo pues muy profundo y nos hace preguntarnos dónde están esos señores. Hay muchos padres ausentes en nuestro país y también en otras latitudes. Y no estoy hablando únicamente de la ausencia física, porque ahora esta cifra de la que estamos hablando del 33%, eh, nos habla de la ausencia física total, abandono total, ausencia, no presencia, nunca estuvo, se fue. No hay necesariamente apoyos financieros ni manutenciones, no hay punto cero. Pero vamos a las otras ausencias, ¿no? También los que
pueden estar en los hogares y pueden estar en ausencia emocional, en ausencia afectiva, ausentes de muchas otras formas, de la escucha, de los cuidados, de conversaciones, y están y no están. Y creo que muchos de los que ya tenemos cierta edad podemos detectar en las formas de paternaje, sobre todo de las generaciones que ahora son llamadas boomers, muchos hombres, padres, que ahora tienen esta edad de los boomers de 60 y tantos años, pues que pudieron estar ahí sin estar ahí, y toda esa extraña vinculación que provoca confusión o provoca sufrimiento o añoranzas. Entonces, del 33 segurito que no están. Y los que están, pues no están totalmente completos o en presencia. Y aguas acá, ¿eh? No nos vamos a atacar, ¿sí? Y todos los compitos tenemos que aceptar algo. Mucho de esto no tiene que ver con una decisión individual y con, a mí se me antojó ser así, ¿no? Nadie queremos ser así, bueno, mayoritariamente. Son temas estructurales y sistémicos que van llevando a las personas o nos van llevando a vivir a veces unas tristes historias que no queríamos vivir. Entonces, es bien importante, pues hacernos esa pregunta, ¿por qué no están? Sabemos que muchas de estas respuestas van a ser bien confusas, ¿no? Y van a depender de circunstancias, a veces muy personales, a veces también de temas culturales, pero el chiste aquí es aceptar esta realidad. Dentro del paradigma de la masculinidad tradicional, pues se nos ha enseñado a los hombres a, sobre todo, ser proveedores, ¿no? Que mientras haya techo, comida, escuela, pues ya cumpliste y diríamos ya chingaste. Eres buen papá y no me pidan más, yo trabajo, proveo, y estoy hablando desde la masculinidad más hegemónica y cisgénera, ¿sí? Y generalmente también heterosexual, ¿no? Eh, pero en estas narrativas, pues es bien usual encontrarnos, ¿no? Estos padres que podrían ser proveedores, no todo el tiempo, pero no necesariamente contenedores ni nutricios a nivel más profundo, psíquico, emocional, social, ¿no? Incluso espiritual. Em, ¿Cómo puedo saber si realmente también estoy cumpliendo con una cuota de ternura, de comunicación, de conexión, de consuelo, de juego, de cuidados? Si yo nunca lo he recibido. O sea, también es como, ¿cómo quieren que hable chino si yo nunca he escuchado el chino? Tenemos unas pedagogías tan devastadoras respecto a los cuidados y el cómo ser hombres, ¿no? Y a veces me encuentro estas tristes historias de querer cambiar, de querer romper el ciclo de sufrimiento que traemos a nuestras espaldas y no heredarlo, pero no saber el lenguaje o los lenguajes nuevos, ¿no? No es para hacernos las víctimas, pero tal vez sí para poder poner esto sobre la mesa y saber que pueden haber otros mundos y puede cambiar. Sobre todo con los temas de cuidados, que los hombres hemos estado tan desconectados porque el cuidado ha sido históricamente pues delegado a las mujeres como si fuera algo meramente biológico y una construcción de que a fuercitas es nomás para ellas. ¿Cuántos hombres no les da hasta miedo cargar a sus propios bebés cuando están chiquitos, ¿sí? Cuando son crías humanas y no sabemos ni siquiera cómo responder físicamente a una cría humana, ¿no? O eso es lo que nos ha hecho creer la hegemonía, que nos mutila esta parte de también ser hombres nutricios, hombres que crían, hombres, ¿sí? Que pueden contener y cuidar. Entonces, todas estas creencias y aparte las no pedagogías ahí existentes, es decir, se nos enseñaron unas cosas y no otras, generalmente esas otras cosas que se nos enseñaron totalmente
marcadas a lo azulito, a esa visión de género, hombres fuertes, proveedores, formales y todo lo demás que lo hagan las mujeres, ¿no? Pues ha generado precisamente que se repriman mucho de, vamos a llamarle juguetonamente, la figura interior del padre, ¿no? El padre interior. Entonces, no me puedo autopaternar, es decir, dar estructura, orden, cuidados, y entonces no puedo también ejercer a veces esa fuerza, ¿no? Que nutre, que cobija, que cuida. Entonces, en estas dificultades que van del interior y del pasado, pues se presentan en el presente y en un posible futuro. Diríamos de forma más simplona, pues ando fregado con nuestras raíces, ando fregado con mis raíces y entonces no puedo dar buen fruto. Me siento como bloqueado o como asustado o como a veces que ni me entero. Y entonces por eso muchos hombres no saben, o más bien no sabemos a veces cómo cuidar, cómo sostener, cómo educar, porque dicen que eso es de las morras, de las mujeres. Y porque cuidar se va volviendo algo que supuestamente no nos corresponde, pero aparte que es una obligación, evidentemente, para las infancias, eh, también es un derecho que tenemos que reclamar los hombres, nuestro derecho a poder disfrutar nuestras paternidades y nuestras formas de paternar, no únicamente, ¿sí?, a las crías que vienen, ¿sí?, de un matrimonio, porque a veces también hay gente que tiene activo, ¿sí?, su forma de paternar a sus sobrinos o a otras infancias, incluso a gente más joven. Entonces, es algo denso, ¿no? Y uno se tiene que preguntar, ¿cómo diantres estamos siendo educados los hombres para cuidarnos y cuidar a los otros? Y entonces, ¿cuándo se va a activar mi función paterna sana? Porque tal vez la tengo, sí, totalmente desactivada o mutilada nada más en esos tristes estereotipos de lo masculino. Pero en este tiempo, pues muchos hombres están despertando o estamos tratando de despertar y nos hacemos preguntas, a veces con mucha incomodidad, casi siempre con miedo, pero también aquí hay mucha dosis de valentía, ¿no? Y una curiosidad. ¿Será posible vivir de otras formas? ¿Puedo acceder a eso o es algo totalmente lejano a mí? ¿Cómo podría ser un mejor padre si no tuve padre o el que tuve fue confuso o destructivo o doloroso? Son respuestas que no son evidentemente sencillas de dar, pero sí empiezan con una decisión, las ganas de romper este ciclo de sufrimiento, las ganas de trascenderlo, de no quedarme ahí. Romper el ciclo no significa que nos vamos a volver perfectos, no significa em, que nada de lo que sucedió antes no va a tener peso sobre nuestra vida, más bien significa estar dispuesto a estar, a ya no escapar. Esto es lo primero, por tema estadístico. O sea, simplemente el no escapar. Hay parejas que no funcionaron. Bueno, pues no funcionaron, pero que te separes de tu pareja no implica que tengas que separarte de tus hijos si eres una influencia positiva en su vida, ¿vale? Eh, hay gente que hace cocrianza, hay gente que ya está separada, hay gente que sí tiene una tribu de cuidados, de crianza, de amor y de afectos, y no necesariamente tiene que quedarse con su pareja para poder ejercer tanto su maternidad como paternidad, de forma simplona dicha, ¿no? Entonces, lo primero es, pues, la decisión de estar, ¿sí? La otra es aprender. Hay formas de aprender cómo se cambia un pañal, por qué es esa fórmula o esa leche y ese alimento sí y ese alimento no, qué le hace bien a las crías, a los humanos, cuando tienen más poquitos años, sí, a las infancias. Porque a veces uno ha elegido no querer aprender, esa es la verdad, por comodidad, pereza, miedo, a veces hasta creemos que no tenemos esos talentos y puede que tengamos re buen talento. Y yo conozco a muchos papás que son súper buenos cocineros y disfrutan mucho cocinando para sus niños. Claro que entiendo que todo esto se vuelve difícil en un mundo tan salvajemente capitalista
en donde a veces a los hombres, a todas las personas, pero ahora estoy hablando de los hombres, nos queda tan poquito tiempo para poder dedicarlo a los cuidados y aparte no se nos enseña que esto también es un derecho al júbilo para nosotros, porque cuidar, tratar con ternura y conectar es un derecho para nosotros y reclamar a ese Padre amor en mayúsculas dentro de nosotros es una hermosa rebeldía, ¿sabes? Entonces, ese tema de ir aprendiendo como estas destrezas que creemos que no vamos a ser buenos, también me toca ver, por ejemplo, ahora sobre todo a padres más jóvenes y se me hace súper chévere, ¿sí? Que disfrutan sí quedarse con sus babies, mientras tal vez su chava tiene o un viaje de negocios o de trabajo, o incluso quiere salir con las amigas, y no tiene que haber conflicto. Digo, en este tipo de matrimonios más tradicionales, pues también ella puede salir perfectamente bien y él disfrutar esa noche con sus niños y también a la vez la mujer, evidentemente, la chica o con la persona que esté haciendo el trabajo de crianza y tribu familia, ¿sabes? Aceptar que como papá dirían en mi rancho, compitos, para donde uno se mueve, la cajetea. Para uno para donde uno la mueve, se la cajetea, o sea, es muy difícil no equivocarse. Esto es un tema de aceptar la equivocación y tener esta respuesta a la frustración, pues, muy consciente, ¿no? O sea, me voy a equivocar, porque estoy ante el proceso hermoso de un ser humano nuevo. Sí, o sea, me voy a equivocar. Y yo también, aunque no esté tan nuevo, sigo siendo un proceso mutante que cambia, que se transforma, que no sabe cosas, que no entendemos cosas y pues está bien, ¿no? O sea, ¿qué le vamos a hacer? Me encantaría decirte, no, es que va a ser más relax el rollo y todo va a fluir bonito siempre, ¿no? A veces te hartas, te frustras, te arrepientes y esto es algo totalmente natural y sano y no significa que eres una persona mala o inadecuada por sentir estas cosas. A mí me toca mucho ir sobre todo en consulta, sí, o en sesiones uno a uno, como a veces la persona que está maternando o paternando, que está en el ejercicio consciente de la crianza, dice, pues que amo totalmente a mis hijos, pero a veces me imagino la vida y creo que hubiera sido mucho más fácil sin ellos y estoy tan harto o tan harta o las deudas y claro, o sea, es natural poder verbalizar con personas de confianza las frustraciones, antojos, arrepentimientos y eso no te hace una mala madre ni tampoco un mal padre, porque son emociones, las emociones nos atraviesan, nos transitan, pero no definen, ¿sí? quiénes somos. Claro que la equivocación es decir: "Ay, no le hablé bien a mi cría, o no le hablé bien, sí, a mis peques, en aquello, en esto, no sé cómo explicarlo". Está bien no estar bien todo el tiempo. Y, pues, uno se va corrigiendo, busca recursos, le platica a otros papás, a otras mamás, a otros tribus y a otros sistemas de crianza. Em, es importante, muy importante poder mirar, ¿sí? A estas semillitas, frutos, hijos, hijas, hijes, infancias, estos seres nuevos, y aceptar que hay muchas cosas que no sabemos y no tenemos que saber, que nuestros personas más jóvenes que estamos acompañando en procesos de crianza, pues le podemos decir: "No sé hacerlo", o "No sé eso", o "Vamos a investigar", o "Yo estoy aprendiendo contigo", o "No fue correcto cómo hablé". Mira que otro gallo nos cantaría si nos hubieran tocado historias más o menos así a muchas de las personas que no nos tocaron, este tipo de saberes y de formas. Digo, hay gente que sí le ha tocado, la mayoría no. Entonces, caer en la soberbia, yo sé más que tú, porque soy tu padre, porque soy tu madre, porque te chingas y todos estos rollos de autoritarismo en una crianza afirmativa tanto y sana, tanto para las infancias como también para quien está ejerciendo el ser creador, creadora y acompañante de procesos evolutivos, fíjate nada más, porque eso es en el fondo una persona que cría, un acompañante de procesos evolutivos. Muy canijo, porque no son tu propiedad. No son nuestra propiedad las infancias, ¿sí? Entonces, también este hermoso derecho que tenemos a decir: "No sé",
y estoy aprendiendo contigo. Uno de los momentos más densos, fuertes, bellos y también dolorosos, a veces que pasan en círculos de hombres que platicamos o que estamos en un tema de compitos y así, es cuando se hablan de estos temas y nuestros pasados, ¿no? Y hay mucho, mucho trauma, hay mucho dolor y a veces es, mi papá nunca me abrazó. Se pone el silencio, ¿no? Y se pone todo tenso. Y a veces de repente alguien dice, no, pues a mí tampoco, o la verdad, pues no, o a mí sí me tocaba, pero con golpes o de formas feas o inadecuadas. Y entonces el dolor brota y puede que ese dolor del pasado se convierta, no sé, como en un puente hacia quizá un posible presente mejor y un añorado futuro mejor, ¿no? Porque podemos empezar a nombrar lo que antes no tenía palabras y que no queremos repetir, porque muchas veces al hacernos conscientes de estas heridas colectivas y comunitarias, nos damos cuenta que nuestras heridas personales tienen sentido y también tienen curación y que no tendríamos por qué quedarnos todo el tiempo colapsados y sobre todo heredando este colapso a la siguiente generación. Y esa herida que se puede traducir en ansiedad, en enojo, en dificultades de vinculación, en miedo a la intimidad, que es bien densa, ya no elegimos repetirla y decimos un hasta aquí. Y es a pedacitos, no te desesperes, ¿sabes? No te desesperes, es a pedacitos nomás, nadie pasa así de estoy bien, jodido, a de repente estoy muy bien y perfecto, eso no sucede. El proceso es mucho más complejo. Entonces, algo importante para mí para ejercer una paternidad, sí, desde adentro hacia afuera, más consciente, es hablar con otros vatos, con los compitos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Es también ayudarnos, acercarnos a recursos, a veces hay vídeos, a veces podcasts, a veces libros, a veces pláticas, a veces corazones abiertos, a veces algo. Pero el tema es que estar como muy retro me voy a escuchar, pero como estar sintonizando la radio y encontrar una frecuencia mejor. Esa es voluntad. Sí, me quiero poner, tengo la voluntad de ponerme en la frecuencia y que empiece la recepción. Déjate de esas ideas que ya no nos sirvieron y no les sirvieron a las generaciones pasadas. No es cierto que a sangre entran los aprendizajes, no es cierto que como padres somos infalibles, no es cierto que los adultos siempre saben más, no es cierto que los niños no entienden o no escuchan, sí, o son ignorantes, no, son seres profundamente sensibles y complejos que entienden mucho más de lo que a veces toda nuestra socialización nos ha desconectado a entender. En la encuesta nacional sobre las dinámicas de los hogares del 2021, el 60% de las mujeres, ¿sí?, declararon que el cuidado de los hijos les corresponde principalmente a ellas, y menos del 10% identificaron al padre como su cuidador principal. Ya sabemos que mucho de esto obedece, evidentemente, a el paradigma slash estereotipos de género y delimita nuestra, sí, sí, nuestra realidad multifuncional, multidimensional a azulitos y rositas y la vida pues no es así, ¿verdad? Y todo esto pues ¿qué? Nos habla de una paternidad todavía en esta época y muy marcada en esta época que es periférica. Una paternidad a veces medio simulada, y un rol que está cambiando, pero muy lentamente, y esto es una realidad. También encontramos investigaciones y también nos pueden dar un poquito de luz que nos hablan de que los hombres que participan o intentamos participar activamente en procesos de crianza, ya sea dentro del contexto matrimonial, el contexto, si le quiero llamar, sistémico familiar, pues cuando los hombres participan activamente y de forma consciente en la crianza, se desarrolla en
los varones que están ejerciendo esta crianza, mayor inteligencia emocional, se reducen los comportamientos violentos y mejora la salud mental en general de estos sujetos o en nosotros, pues porque no nomás porque estamos teniendo básicamente y juguetonamente hablando la medicina del amor y la conexión. Claro, no estamos renunciando a ese hermoso derecho que tenemos a ese hermoso derecho que tenemos de conectar con estos seres que tienen tan poquito en este mundo, ¿no? Y claro que eso enternece, abre corazones, sí, da lucidez, da alegría. Los hombres que nos quedamos quedando solos, desconectados, colapsados, frustrados, evidentemente, entramos en situaciones de bucle que van generando un deterioro de nuestra salud mental. Es decir, que ser padre presente no únicamente transforma la vida de las infancias, sino que también transforma la vida de este propio hombre que ha elegido decir, sí quiero ser padre amor, aunque tenga miedo y aunque no sepa y aunque no tuve los mejores ejemplos y aunque a veces yo mismo no me comprendo, sí quiero hacerlo. Y ese es el gran acto de voluntad que a veces es como ponerse en, no sé, es muy raro y lo veo sobre todo en pacientes jóvenes, sí que tienen tal vez su primer bebé. Es como estar ante un hermoso umbral y decir, sí quiero atravesarlo con ojos abiertos. Y creo que es muy bonito y es muy valiente. Se me hace muy chévere escuchar, les digo, a chicos jóvenes, a hombres jóvenes, no queriendo repetir, sí, no queriendo repetir, hacer lo mejor con lo que se tiene. A ver, vamos a ponernos un poquito para el mundo de adentro. Vamos a cerrar un poquito los ojos, o por lo menos, y lo puedes hacer, si no, pues no, ¿verdad? Y quiero que pienses un momento en la relación con tu padre y en el hombre que fue o es tu padre. Te hagas las preguntas de, ¿está vivo? ¿Ya murió? ¿Nunca lo conociste? Y si lo conociste, ¿cómo fue? ¿Cómo ves su rostro? ¿Qué tipo de palabras te decía a ti? Si es que las hubo, porque a veces hubo simplemente un silencio, porque no estuvo. Si era silencioso, eran silencios relajantes o de tensión. ¿Qué te hubiera gustado que te dijera o que te diga, incluso hoy siendo adulto? ¿Tú alguna vez le has dicho que te gustaría esto? ¿Qué tan cercana o lejana es la relación con tu padre? ¿Qué tan herida o lastimada o sana está esta relación? Y si tú ya eres padre, pregúntate, ¿se está replicando? ¿Somos ecos del pasado? ¿Puedo estar en paz ahora desde el rol de padre? ¿Puedo renunciar a las cosas que mi padre no hizo tan bien o incluso hizo mal? ¿Puedo dejar este pasado atrás y abrazar un presente mucho más sano? No es un regalo únicamente que le puedes dar a las personas que son tus hijos, tus hijas, tus hijas. Es un regalo que te estás otorgando tú. Salir de esa prisión. Simplemente salir. Tomar lo mejor que te haya dado. Quedarte con eso como un buen tesoro. Y poder transmitirlo a la siguiente generación. Pero lo que no sea necesario, lo que no es sano para ti, lo que no va a ser sano para los otros, ¿para qué quisieras quedártelo? El melón se parte y se reparte, dicen, y también se siembra, y se cuida, y se riega, y se espera con paciencia hasta que nos dé el fruto. Ser papá no es un título automático, es una decisión diaria y consciente. Es un compromiso primero con la presencia, luego con el
afecto, con la querencia, con el acompañamiento, con la comprensión de que ese ser que está ahí no eres tú, es otro ser y es un hermoso nuevo ser que tú estás acompañando en su evolución, porque las hijas, los hijos, les hijes no son propiedades ni objetos para proyectar nuestros deseos, son seres en sí mismos completos. Hay mucha oportunidad en sanar desde la entraña cuando estás enfrente de la posibilidad de co-crear, acompañar la evolución de estos hermosos seres. Y un hombre cuando decide ser padre y romper estos moldes de opresión y estereotipos, no solo está transformando, recordemos, no solo está transformando el futuro de sus hijas, hijos, hijes, también está reescribiendo su propia historia. Deseo de todo corazón que más allá de las historias tristes o hermosas y de las cosas chéveres y no tan chéveres que nos ha tocado vivir con nuestros propios padres y figuras paternas, y si estás viviendo tú ahora como tu figura de padre, tengamos la voluntad de cambio, la curiosidad de preguntar, el antojo de no ser siempre perfectos, el saber que siempre hay una vía mucho más adecuada y más sana, que tenemos tantas opciones que nuestras anteriores generaciones o nuestros ancestros y ancestras no tenían y nosotros sí, y que las aprovechemos. De verdad, deseo de todo corazón que podamos vivir paternidades que traigan luz, amor y paz a este mundo. Si quieres conocer un poco más de nuestro proyecto hombresdespiertos.org, te invito a que nos visites en nuestro sitio web y sigas escuchando Lotería Machirula. Siempre es un placer encontrarnos en estos espacios de incomodidad, pero también de transformación.